Después de experimentar con muchas imágenes difusas, indefinidas y difíciles de relacionar con sus modelos durante la década de 1820, los franceses Joseph Nicéphore-Niepce y Louis Daguerre consiguieron por fin, con el progresivo perfeccionamiento de las técnicas que utilizaban, dotar a esas imágenes de nitidez y similitud al motivo que imitaban con fidelidad asombrosa, un resultado que algunos, al menos en sus principios, consideraron más prodigio que avance de las ciencias. Tras su anuncio oficial el 7 de enero de 1839, este trabajo fue presentado en sociedad como Descubrimiento de Daguerre, el único de los dos inventores aún vivo. Acababa de nacer el daguerrotipo, mediante el cual la luz, conducida a través de una cámara oscura, dibujaba sobre una placa de cobre previamente emulsionada aquel instante que se hubiese decidido enfocar. Coincidió este descubrimiento con otro acontecimiento que cambiaría los destinos de Cuevas, su comarca, su provincia y la nación. El descubrimiento de un rico filón de galena argentífera en el barranco Jaroso de Sierra Almagrera. Sin embargo, el invento de Daguerre no consta que llegara ni entonces ni nunca a Cuevas debido al aislamiento provocado por la ausencia de vías de comunicación, así como por la escasez de demanda potencial de un producto inicialmente muy caro. Pero la riqueza derivada de aquel boom minero fue consolidando durante las siguientes décadas una nueva clase social. Una burguesía adinerada cuyos miembros, empujados por sus propios negocios y en ocasiones por sus socios, viajaban con frecuencia a ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, donde, siguiendo la moda entre los pudientes, comenzaron a acercarse a los gabinetes fotográficos para retratarse. Esto justificaría que en las colecciones familiares de las familias cuevanas y levantinas se encuentren retratos, sobre todo en formato de tarjeta de visita, realizados con anterioridad a que el primer fotógrafo documentado se ubicase en la villa de Cuevas. Y eso ocurrió hacia 1865, con la llegada del enigmático Adolfo, de quien solo conocemos el nombre. Este sabía que a su nuevo establecimiento acudirían los miembros de las acaudaladas familias mineras que integraban esa burguesía con conciencia de clase, a los que se unirían sin duda una clase media comercial con capacidad económica para pagar los cuantiosos reales que todavía costaba ponerse delante del objetivo del retratista. Adolfo, conocedor de las costumbres de estos privilegiados, no solo abrió gabinete en Cuevas, sino que los acompañó hasta Garrucha cuando se iniciaba la temporada de baños. De ahí que en los retratos conservados, todos en formato tarjeta de visita 9x5, aparezca en el anverso Adolfo fotógrafo en Cuevas y Adolfo fotógrafo en Garrucha. Tan misteriosa como su llegada, fue su marcha de Cuevas antes de 1870. La marcha de Adolfo y las frecuentes visitas de las clases pudientes cuevanas al estudio en Lorca de José Rodrigo, 1837-1916, sumadas a la propuesta de Antonio María Bernabé Lentisco para incluir en el semanario El Minero de Almagrera un conjunto de vistas y panorámicas sobre las explotaciones e instalaciones mineras de Almagrera, animaron al fotógrafo lorquino a establecer colaboración con el director del semanario, ya que los potenciales lectores de la publicación eran propietarios y accionistas mineros de Almagrera y Herrerías, a quienes interesaría poseer aquellas magníficas fotografías, un producto novedoso que jamás se había visto en el país, lo que les otorgaba un atractivo añadido.
El éxito de aquella colaboración animó a Rodrigo a abrir estudios no solo en Cuevas, sino también en Vera y en Garrucha, al mismo tiempo que se dedicó a ampliar el catálogo de panorámicas e inmortalizó toda la actividad del distrito: desagües, lavaderos, máquinas de vapor, sistemas de extracción a sangre, fundiciones, etc. Con Rodrigo coincidieron en Cuevas otros dos fotógrafos menos prolíficos, pero no por ello poco importantes en la historia de nuestra fotografía. Uno fue su paisano Juan José Resalt, afincado ya aquí incluso antes que aquel, y que destacó más como pintor y miniaturista, de lo que quedan abundantes muestras por distintas casas de la burguesía de la época, especialmente retratos realizados mediante la técnica del óleo sobre lienzo. Los retratos fotográficos en formato tarjeta de visita suyos que nos han llegado son muy escasos, probablemente porque fuera esta una actividad muy secundaria para él. El otro es el malagueño Antonio Romero del Río, que tras la marcha de Rodrigo a Lorca a mediados de la década de los 80, abrió estudio en Garrucha, localidad en la que aparecen realizados los retratos que de él se conservan, en su mayoría formato tarjeta americana, aunque es muy probable que también abriese estudio en Cuevas. Posiblemente sea suyo el reportaje fotográfico sobre el cuarto centenario de la toma de Vera en 1888, así como las fotografías del entierro de Magdalena Soler Márquez en 1896 y otras que recogen a grupos de escolares del Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de Nuestra Señora del Carmen, también en Cuevas. Entre 1902 y 1918, fecha de su muerte a los 55 años de edad, estuvo afincado en Cuevas el cordobés Federico de Blain Becerra, quien llega a la ciudad en esos momentos de los albores del siglo XX en los que el consumo del retrato fotográfico se está democratizando de manera paulatina, gracias a la simplificación de los procedimientos fotográficos y al abaratamiento de los materiales para su ejecución y positivado. Por ello, no solo terminó por convertirse en el retratista de toda la burguesía de Cuevas, del Levante e incluso de la Almanzora, sino que es a él a quien deben las clases menos pudientes su acceso a la fotografía, aunque aún lo hicieran de manera muy esporádica y excepcional. Además del retrato, practicó con asiduidad la fotografía de exteriores. Capturó imágenes de impecable factura de distintos espacios urbanos de Cuevas y Garrucha, así como de sus alrededores. Fue también el primer profesional que, después de 1905, realizó series de postales impresas con cierta calidad y muy variados motivos. El elevado prestigio que llegó a alcanzar lo llevó a concurrir en certámenes fotográficos tanto dentro como fuera de España. Fue el único profesional almeriense que participó en la primera Asamblea Nacional de Fotógrafos reunida en Alicante en 1908 y de la que nacería después la Federación Nacional Fotográfica. En ese mismo año obtuvo diploma de honor en la Exposición Internacional de París. Sin la calidad y profesionalidad de los citados Adolfo, Rodrigo y Blain, hubo otros fotógrafos en la localidad que desarrollaron de manera efímera su actividad profesional. Sabemos que tuvieron estudio abierto en Cuevas Rafael Ayala, Manuel Navarro Sánchez, Diego Márquez y hermano, ninguno de los cuales aguantó la competencia del cordobés. Entre estos conviene destacar al fotógrafo de herrerías Miguel Vizcaíno Segura, que realizó por encargo de Luis Siguet algunos reportajes de instalaciones mineras y de la inauguración de la iglesia de aquel coto. Aunque aficionados, hemos de hacer mención en este punto a otros fotógrafos locales que nos dejaron su impronta a lo largo del primer tercio del siglo XX. Entre ellos disponemos de instantáneas de Juan Figuera de Vargas, Miguel Flores González Grano de Oro, Santos Martínez de Miguel, Francisco Soler Soler, Juan Fulquier Mazón o José Bordiú Cordero. Tras Federico de Blain, el otro hito de la fotografía cuevana durante el siglo XX fue José Ballestrín Fernández Corredor, que tras la muerte de aquel llegó procedente de su Águilas natal para regentar la sucursal que el afamado fotógrafo aguileño José Matrán decidió abrir en nuestra localidad en 1919. Desde entonces y hasta su muerte en 1972, desfilaron por su estudio todas las clases sociales del municipio, ya que el consumo de retrato fotográfico dejó de ser exclusivo de las clases pudientes, hasta generalizarse por completo en las décadas de los 50 y 60.
Además del retrato, también gustó Ballestrín de inmortalizar todos los rincones de la localidad y sus paisajes cavernícolas y agrícolas. Él fue quien, en cumplimiento de un encargo de Masa, Minas y Almagrera S.A., dejó constancia fotográfica de la inauguración del Socavón Santa Bárbara y de otras instalaciones mineras de El Arteal. Asimismo, y continuando por el camino iniciado por Deblain, realizó durante los 50 y 60 varias series de postales con una amplia gama de motivos para las que alternó las ediciones en blanco y negro y las coloreadas. Como epígonos en esta historia de nuestra fotografía que ejercieron su profesión entre los años 50 y nuestros días, hemos de mencionar a Pedro Jiménez Morata, quien nos ha dejado constancia fotográfica de variados eventos familiares y de acontecimientos de cierta trascendencia para el municipio, como los trabajos ejecutados por el Instituto Nacional de Colonización en Los Guiraos, que alumbraron abundantes aguas para el riego en 1961. O las consecuencias del accidente nuclear de Palomares en enero de 1966, que captó con todo rigor al ser el primer fotógrafo desplazado hasta el lugar de los hechos. Al cesar su labor, tomaría las riendas del oficio su hermana Antonia Jiménez Morata, en activo hasta bien entrado el siglo XXI. Y no nos podemos olvidar de Juan Alarcón Navarro, quien compartiría espacio profesional con los hermanos anteriores.